Bueno, entonces lo que vimos es la definición de variables reales, que pueden ser tanto flotantes como dobles. Los números flotantes son los que tienen un rango más acotado, y los números dobles son los que tienen un rango bastante más amplio, ¿sí? Esa es la diferencia. La asignación de un número a la variable real es de esta forma, y si uno quiere mostrar el número que tenemos almacenado en la variable real, lo hace también con un printf, al igual que antes, ¿sí? Pero lo que tienen que cambiar es la máscara, ¿sí? No tienen que poner la máscara de enteros con porcentaje d, sino la máscara de reales con porcentaje f, ¿sí? Entonces ese es el único cambio que tienen que realizar al otro printf. Lo van viendo, lo van siguiendo ahí. Ese es el cambio que tenemos. Buenísimo. Bien, vamos a ver cómo funciona. Apretamos compilar y ejecutar una vez más. Sí, la variable hay que ponerla después de la coma y después de las comillas, como hacíamos en pseudocódigo. Sí, igual, si no, de hecho, si no, no me funcionaría. Bueno, y ahí lo tenemos. Se sigue mostrando la variable entera y además muestra la variable real, ¿sí? Además vemos que el compilador le agrega todos los ceros necesarios. O sea, las variables flotantes tienen 6 decimales. Por ende, todos los decimales que no usamos se agregan con 0, ¿sí? Si uno quiere no mostrar tantos decimales, lo puede acomodar con el punto 2. Punto 2 quiere decir que va a mostrar solamente 2 decimales después del punto. O si uno pone, por ejemplo, punto 1, muestra un solo decimal. Vamos a ver la diferencia. Es una sutileza estética, pero que les puede servir para que quede más prolijito. Vamos a apretar otra vez compilar. Y lo tenemos, ¿ven? Muestra un solo decimal de todos los que teníamos. Nada, es una sutileza. El barra n justamente lo puse para dejar los renglones. Ahí era lo que varios preguntaban. Yo puse 2 saltos de línea, efectivamente dos veces dejé renglón, ¿sí? 2 veces dejo renglón. Bien, entonces ya sabemos hacer lo mismo con las variables enteras y con las variables reales. ¿Qué otro tipo de variable vimos? Bueno, medio aburrido, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué otra variable vimos? Vimos, por ejemplo, las variables de carácter, ¿sí? Como carácter. ¿Qué cosas podíamos guardar en las variables del tipo carácter? Bueno, podríamos guardar nombres, ¿sí? Por ejemplo, Nico. Eso podíamos guardar en las variables del tipo carácter, ¿sí? Raro que no hayan explicado las de carácter, Francisco, si es un tema que se evaluó, sí, seguramente lo habrán visto o más por arriba, pero lo habrán visto, ¿sí? Bien, bueno, las variables de tipo carácter son cajitas contenedoras donde uno puede guardar letras o palabras. ¿Cómo se hace para definir eso? Sí, además de carácter las pueden llamar texto o cadena. ¿Sí? Son sinónimos de lo mismo, que se lo vio en el curso de ingreso según el docente, pero con cualquiera de esas 3 palabras funcionaba igual. Bueno, son cajas contenedoras que justamente pueden guardar colección de caracteres para por lo menos escribir un nombre, ¿sí? Tipo string no, tipo string es otra cosa. Bueno, ¿y cómo se hace eso en C? Se define char. Char viene de carácter justamente en inglés, ¿sí? Char. Voy a interrumpirle un segundo, le pido millones de disculpas. Tengo un problema. O sea, yo intento acceder a la misma interfaz en lo que está haciendo usted ahora. Sí. Pero no me da la opción de escribir y no sé por qué. Los que tienen ese problema vienen a vista, perspectiva por defecto, ¿sí? Y si ¿cómo se hace eso? Perspectiva. Vista, perspectiva por defecto. Y si tampoco te da esa opción es porque falta que generes el proyecto. Sí, ya tengo un proyecto también. Hola mundo, no sé cómo mostrárselo.
Ah, buenísimo. Bueno, entonces así, hace eso, perspectiva, con el blog por defecto. No, pero es que también está así, o sea, no me da la opción de escribir. Usted tiene la pantallita, o sea, para hacer el código, pero yo no la tengo. Directamente no me da la opción. Y hace doble No clic sé por sobre qué. main. Hace doble clic sobre main y ahí por ahí aparece. ¿Sobre qué? Sobre main, el archivito main.c que estoy mostrando ahí por Main.c. pantalla. Sí, ¿Dónde? a la Ah, izquierda. porque yo no tengo eso, no sé por qué. Ah, entonces no generaste bien el proyecto. Después volvé a mirar el video de cómo se genera bien el proyecto. Seguramente faltó eso, ¿sí? No, es que me confunde ese video, lamento, profe, no entiendo muy bien qué está haciendo. Es que no sé cómo se instala este programa, ¿no? Ahora, después cuando terminamos, si querés lo solucionamos ahí por WhatsApp o por algún medio, pero fíjate bien esa etapa de File, New, Project, y ahí elegí el lenguaje C. Seguramente algo de eso habrás hecho mal, ¿sí? En el de programación ahora le paso una imagen de lo que tengo yo en pantalla, capaz después le Dale, sirve. pero ahora no en la clase no, porque si no el resto de los chicos se No, me... sí, después el tema es que no sé ahora cómo seguirlo a ustedes, ese es el No, problema. pero ahora Sobre todo ese. la idea es que no hagan nada ustedes ahora. Ustedes me tienen que prestar atención a mí, después practican solos tranquilos, ¿no? No se pongan a hacer las cosas en simultáneo porque si no, no me van a prestar atención a mí y ustedes no van a terminar de entender los conceptos. Así que la idea de las clases es que vayan prestando atención y después trabajan ustedes tranquilos. Bien. Bueno, perdona la No, interrupción, es que por eso me estaba poniendo nervioso porque no, creía por que ya favor. estaba muy atrás. No, tranquilo, no hay que hacer nada ahora. Simplemente tienen que prestar atención y tratar de entender. Así que no hay problema. Bien, continuamos. Entonces la variable es del tipo carácter. En este caso la defino como variable carácter. ¿Sí? Esa es la cajita contenedora donde puedo guardar caracteres. La diferencia que tenemos entre C y pseudocódigo es que no puedo guardar colección de palabras. Si yo no puedo guardar la palabra Nico, por ejemplo acá, yo no puedo guardar la palabra Nico. ¿Sí? Nico no lo puedo guardar. Lo que se guarda en C, cuando uno define una variable del tipo carácter, son simplemente caracteres, o sea, simplemente una letra. O sea, puedo guardar la C, puedo guardar la S, puedo guardar la F o puedo guardar, qué sé yo, el numeral. Un único carácter en la variable puedo guardar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo se hace para asignarle un valor a la variable? Vamos a verlo. Vamos a escribir variable. Variable del tipo carácter y nuevamente pongo igual, pero en vez de poner un número, desde ya no voy a guardar un número, voy a guardar un carácter. Escribo el carácter que quiero guardar, pero entre comillas simple. ¿Sí? Por ejemplo, quiero guardar la I en mayúscula. No, la I no, vamos a guardar otra, la K. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de guardar un carácter entre comillas simples. ¿Sí? Es muy parecido a los números, solo que con comillas simple. ¿Ok? Entonces, de esa forma guardamos caracteres en una variable del tipo carácter. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es justamente tratar de mostrar esa variable por medio de un printf. Hacemos printf variable carácter. ¿Sí? Y la máscara de caracteres no es ni la D ni la F, la máscara de caracteres es la C. Porcentaje C es la máscara que nos permite justamente mostrar caracteres. ¿Sí? Máscara de caracteres. Ahí lo tenemos. Se refiere a las comillas simples, sí, la comilla individual. Espera que le agrego más zoom. Comilla simple, individual, ¿sí? Una sola comilla, no la doble comilla, ¿sí? La que se parece más a la tilde o al apóstrofe de inglés, ¿sí? Comilla simple. Ahí agrandé un poquito más la letra y ahí lo tenemos, ¿sí? Bien, vamos a compilar y vamos a ver que efectivamente se va a mostrar por pantalla lo que teníamos almacenado en la variable carácter. No se puede guardar palabras, Lautaro, eso lo dije y es importante. No podemos guardar palabras, podemos guardar solamente letras o caracteres, mejor dicho. ¿Sí? Es fundamental que no podamos guardar una palabra. Vamos a compilar y ver el resultado. Ya lo tenemos, ¿sí? La letra o el carácter guardado era la K. Entonces ya también sabemos guardar caracteres. Bien.
Entonces, no se puede guardar palabras. No se puede guardar palabras. Eso es fundamental, que no quieran guardar una palabra en una variable del tipo carácter. Si uno quiere guardar una palabra, tiene que hacer de una forma parecida. Tiene que definir una variable del tipo carácter, que se puede llamar palabra, pero además entre corchete tiene que definir cuántos caracteres vas a tener. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero guardar Nicolás Pérez no sé cuántas letras tiene, pero tiene algo así como 12 o 13, tengo que decir bueno, que como mucho puedo guardar 20. Entonces tengo que decir que hay 20 posiciones para guardar caracteres. Esta es la forma de guardar alguna palabra, ¿sí? Y cuando uno quiere guardar palabras, o en este caso dos palabras, tiene que usar la comilla doble, no la comilla simple, ¿sí? Esta es la forma de guardar palabras. Así todo, lo vamos a ver la clase que viene, simplemente se los dejo para que les quede detallado en la primera clase, pero lo vamos a ver la próxima clase porque tenemos que ver algunas cuestiones más, ¿sí? Pero ahí ya lo tienen. Si uno define char, es para una sola palabra, una sola letra, perdón, o un solo carácter. Y si uno define char y entre corchete un máximo de caracteres, es para guardar palabras. ¿Sí? La máscara de caracteres, como les dije antes, es la máscara C, ¿sí? Y luego, la máscara para mostrar las palabras, lo vamos a ver la clase que viene, pero ya se los dejo acá comentado como para que lo tengan. Si uno quiere mostrar una variable del tipo palabra, ¿sí? La máscara es la S. Nuevamente, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero ya se los dejo acá comentado. ¿Sí? Esto no lo voy a compilar porque esto así como está no funciona porque tengo que hacer una observación más. Pero la idea es esta, ¿sí? Hay que hacer alguna corrección al principio que luego lo vemos la clase que viene. Pero ya lo tienen ahí comentado con cómo se haría, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ya sabemos variables enteras, variables reales y variables de caracteres. ¿Y qué otro tipo de variable conocían en pseudocódigo, ¿no? ¿Qué otra variable vimos? Las lógicas. Vimos las variables lógicas también en pseudocódigo. ¿Y cómo se hace para definir una variable lógica en C? ¿Cómo se hace? Bueno, muy simple, demasiado simple diría yo. ¿Por qué? Porque las variables lógicas en C no existen. Entonces, como no existen las variables lógicas, no se las puede definir, ¿sí? Así que en C no hay variables lógicas. No tenemos ni verdadero ni falso, ni true ni false, o como quieran llamarlo. No hay variables lógicas, por ende no se pueden definir las variables lógicas. Así que con esto que vimos ahí, ya sabemos cómo definir las variables que ya habíamos visto, cómo mostrar por pantalla las variables que habíamos visto y cómo mostrar por pantalla un montón de cosas, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Y última cosa que vimos, más que nada en la primera clase del ingreso. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Qué otra cosa, así nivel salita rosa, como me gusta decirle a mí, vieron en el ingreso? ¿Sí? La función leer, justamente, ¿no? Uno por lo general no quiere guardar valores fijos, ¿sí? Yo acá guardé el 5, guardé el 3.11 y guardé la K. ¿Por qué? Y porque se me ocurrió en el momento guardar eso, ¿sí? Pero la idea es que por lo general uno quiere que un usuario o que algún agente externo ingrese los datos correctos, ¿sí? No números fijos. Entonces justamente lo otro que habíamos visto era, ¿qué cosa? Leer. ¿Qué era leer? El leer básicamente era ingresar datos por teclado. Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo es el leer en C. ¿Cómo hacíamos para hacer un leer antes, ¿no? En el ingreso? ¿Cómo hacíamos? Para hacer un leer hacíamos leer y poníamos la variable, ¿sí? Y nada más. Bueno, en C la idea es la misma, pero es un poquito más complicado. Lo primero que tenemos que poner siempre es un printf, ¿no? Que el printf nos va a decir, dejando un renglón, ¿no? Como siempre, o dos renglones en este caso, ingresar un número entero.
O sea, siempre necesitamos el printf que nos dé la orden, ¿no? Porque si no, no vamos a saber qué cosa tipear. Entonces ahí tenemos la orden que nos está diciendo, por favor, ingresa un número entero. ¿Sí? Por favor, no se vayan de tema, tratemos de seguir lo que les voy comentando yo. Ya vamos a ver estructuras condicionales de repetición y tomar decisiones. Por ahora sigamos compenetrados con esto, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la orden que vamos a pedir por consola, que por favor tipeen un número entero. Y bueno, ¿cómo hacíamos en pseudocódigo para que ese número tipeado se guarde? Poníamos leer y, por ejemplo, variable entera, ¿sí? ¿Esto qué hacía? Esto le dábamos la orden al usuario y al tipear un número el usuario se guardaba en variable entera, ¿sí? Esto era como funcionaba en el curso de ingreso. ¿Cómo se hace ahora? Bueno, no tenemos la función leer, tenemos una función que se llama scanf. Scanf es el equivalente a leer, ¿sí? Cada vez que ustedes quieran poner leer, en realidad lo que tienen que poner es scanf, ¿sí? Así como el escribir tiene un equivalente que es printf, el leer tiene un equivalente que es el scanf. Entre paréntesis también tenemos que poner el nombre de la variable. O sea, funciona igual que el leer, solo que ahora se llama scanf, ¿sí? Tenemos un montón de material digital, Lautaro, varias guías de estudio, guías teóricas donde tienen todo lo que vamos viendo también escrito, ¿sí? No hay una tabla de lenguaje como tenían en pseudocódigo. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas más instrucciones que pseudocódigo, no pseudocódigo, que eran 10. Y lo podíamos poner en una tabla. Esto es mucho más amplio, así que no tenemos una tabla tan linda como pseudocódigo, ¿sí? Bien, entonces este es el equivalente al leer en C, scanf y la variable donde queremos guardar el dato. Pero bueno, tampoco es tan color de rosas, hay que agregarle un par de cosas más. Como la variable que yo quiero guardar es la variable entera, ¿sí? Quiero guardar el entero que ingresó a la persona, lo quiero guardar en la variable entera, ¿sí? Como esa variable es entera, tengo que avisarle a C que lo que va a estar guardando es una variable entera. O sea, nuevamente aparece el concepto de la máscara. Tengo que volver a poner la máscara del entero para leer un número entero, ¿sí? Entonces acá vemos que el leer es una de las funciones que más cambia en relación al pseudocódigo, ¿sí? Es importante esto. Y además hay que poner una coma para separar. Y además hay que poner un ampersand. Entonces en leer, lamentablemente, leer, carita triste, scanf, ¿sí? El leer es un poquito más complicado que en pseudocódigo. ¿Qué hay que poner? Nuevamente repito, entre comillas, la máscara, una coma, el ampersand y la variable entera. Es el nombre de la variable en la que uno quiere guardar. La máscara siempre entre comillas, Agustín, efectivamente. Y esta es la forma que se pide un número por teclado, se lo guarda y después, si queremos, lo mostramos. Después de pedirlo, vamos a mostrarlo con un printf para ver que de verdad se guardó bien el número, ¿sí? Siempre la máscara adelante, efectivamente. La máscara es como un aviso. Le estás diciendo a C, ojo que acá viene una variable entera. Tenés que avisar antes de hacerlo, porque si lo pones después fuiste. Bueno, y vamos a compilar y vamos a ver cómo funciona esto. Ahí lo tenemos, ¿ven? Acá me está dando la orden que por favor ingrese un número entero. Voy a ingresar el 97 y voy a apretar Enter. Y efectivamente acá está mostrando por pantalla el 97, ¿sí? Eso fue el escribir y el leer. De la misma forma podemos hacer un printf y un scanf de una variable del tipo real. ¿Qué pasa si queremos dar la opción que el usuario ingrese entero como real? El real abarca el 2. Sí, claro, efectivamente, si uno pone que es real y solamente tipea un 2, se va a guardar el 2 con un montón de ceros, ¿no? 2.00, pero se va a guardar el 2 también. El real es una cajita contenedora más grande que el entero, ¿sí?
Es importante que no siempre usen real porque están ocupando mucha más memoria que con un número entero, ¿no? Cuando uno sabe que es un entero y punto. ¿Para qué lo va a definir como real? Dejé de compartir para ver si mejora el chat del Meet de 86 personas. Ustedes me dirán si se ve mejor. Ahí les vuelvo a presentar. Díganme si ahí están viendo. Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos cómo leer un número entero. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer copiar y pegar, de hecho. Voy a hacer un copiar y pegar. Y ahora vamos a pedir por pantalla un número real y guardar ese número real, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Le voy a pedir al usuario que ingrese un número real, ¿sí? Al número real que le pedimos al usuario lo voy a guardar en la variable real, ¿sí? Y lo otro que tengo que cambiar es la máscara, ¿no? Como es un número real, justamente tengo que poner la máscara de los números reales, que como era la F. Entonces, si se fijan, es lo mismo, solo que hay que cambiar la máscara y bueno, desde ya que la variable. Y luego mostramos por pantalla la variable real. Y ahora lo voy a volver a compilar y vamos a ver cómo me va a pedir tanto el número entero y lo va a mostrar, y luego me va a pedir el número real y lo va a mostrar. Ahora aprieto compilar, y ahí vi que por ahí se les cuelga cuando yo compilo, así que le voy a dejar abierto un ratito más largo para darle tiempo. Compilo y ejecuto. Díganme cuando están viendo la pantalla negra. Deberían ver una pantalla negra con 3 datos y un ingresar número. Se ve buenísimo. Entonces, me pide que ingrese el número entero. Voy a ingresar el 14. Aprieto Enter y muestra el 14 por pantalla. Buenísimo. Y ahora me pide que ingrese un número real. Voy a ingresar el 65.32. Aprieto Enter y efectivamente muestra el 65.32 y encima le agrega todos los ceros que habíamos visto que siempre agregaba. Entonces ya sabemos pedir por pantalla que se ingrese un número y leerlo con el scanf. Y lo último que nos quedaría es pedir que alguien ingrese un carácter. Hago lo mismo, por favor ingrese un carácter. Es importante que no pongan tildes, ¿no? Así como hacíamos en el curso de ingreso, no le pongan tildes a las palabras porque se rompe todo, ¿sí? Es un problema que siempre hay. Se puede solucionar, pero más adelante lo vemos, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle al usuario que ingrese un número carácter. La máscara de caracteres es la C, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Y la variable en la que voy a guardar es la variable que se llama carácter. Bien. Luego vamos a mostrar el carácter con la máscara de C, como siempre, y ponemos variable carácter. Es lo mismo, si se dan cuenta, ya es medio repetitivo, estamos viendo siempre lo mismo, pero estamos viendo cómo se hace con cada una, ¿sí? Como para que no le surjan esos inconvenientes. Entonces vemos que es siempre lo mismo, vemos que con las 3 tipos de variables es lo mismo, no hay nada nuevo, más allá de la máscara. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Buenísimo. Perfecto, entonces es todo lo mismo, genial. Y problema, cuando uno trabaja con lectura de datos del tipo carácter, o sea, repito, cuando uno trabaja con lectura de datos de tipo carácter, surgen errores. Son errores que se solucionan de la siguiente forma. Antes de poner un leer, o sea, un scanf de un dato del tipo carácter, tienen que poner este comando fflush stdin. Es fundamental que antes de hacer un scanf, o sea, un leer de... Exacto, viene de buffer. Repito, antes de hacer un leer de una variable del tipo carácter, por favor,
pongan flush y entre paréntesis std. ¿Qué es lo que hace esto? Esto limpia el buffer del teclado, como me gusta llamarlo a mí, el historial del teclado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno estuvo utilizando el teclado con anterioridad, queda guardada basura en el teclado, ¿sí? Y esa basura se le asigna a la variable carácter. Y no nos gusta que pase eso con las variables caracteres. Para solucionar ese problema, tienen que poner el flush siempre. Entonces, flush antes de leer caracteres. No se olviden esto, por favor, si no, no les va a funcionar. Solamente con los caracteres, no con los números. Con los números no hay problema. Bruno, ¿qué cosa? Perdón, no te entendí. Así que antes de leer variables del tipo carácter, flush. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Hasta acá vamos, claro. Vemos que las tres variables se leen de la misma forma. No hay grandes cambios, más allá del flush que hay que poner antes de los datos del tipo carácter. Bueno, voy a compilar. Voy a compilar y vamos a ver cómo es el resultado. Genial, Bruno. Dale, ahora lo repito, Nico, para que compilo y les muestro el resultado. Díganme cuando ven la consola. Genial, bueno, ahí me pide el número entero. Voy a ingresar el 58. Número real, voy a ingresar un entero, 6. Y vemos que pone el 6 pero con un montón de ceros. No hay mayores problemas. Y ahora me pide que ingrese un carácter. Voy a ingresar la U en mayúscula. Aprieto Enter y efectivamente se guardó la U mayúscula. Si no ponen el flush, van a ver que no les va a dar la opción de ingresar carácter. Se va a saltear esa instrucción. Entonces es importante el flush. El flush limpia el buffer del teclado y permite que uno pueda tipear un carácter. Si no ponen el flush, no van a poder tipear el carácter, ¿sí? Entonces no se olviden de poner flush antes de leer caracteres, ¿ok? Bien, bueno, entonces con lo que vimos hasta ahora ya saben definir variables de todo tipo. De todo tipo, no, de los tipos básicos como para que puedan trabajar en las primeras clases. Variables enteras, variables reales y variables del tipo carácter. Dante, lo que pregunta Dante es, si primero hacemos el scanf de los caracteres y después hacemos de los números, ¿también hay que poner el flush? No, ahí solucionas el problema porque no hubo un tipeo anterior. Así todo, yo les aconsejo que siempre lo pongan porque a veces queda guardado en el buffer del teclado algún tipeo previo que no tiene que ver con C. Por ahí si tipearon algo, qué sé yo, en el MIT, eso también queda guardado. Entonces pongan siempre el flush antes de leer caracteres. Sí, desde ya que se puede hacer operaciones con los números y eso no hay mayores inconvenientes. Al igual que como hacíamos en el curso de ingreso, lo vamos a trabajar un poquito más la clase que viene. Hoy me interesaba más definir las variables, asignarle valores a las variables y cargar por teclado las variables. Y con eso por hoy estaríamos con lo que es de C. O sea, no vimos nada nuevo en cuanto a contenido, pero sí en cuanto a la sintaxis. Vemos que cambió un poquito la sintaxis en base a lo que sabían del curso de ingreso, ¿sí? Pero en contenido no vimos nada nuevo. Así que volvemos por un ratito al PowerPoint. En el PowerPoint tenemos lo que estuve trabajando yo, solo que he explicado más detalladamente, ¿no? Tenemos el printf, que es el equivalente al escribir, y un ejemplo. Tenemos que el _n quiere decir dejar renglón, todo lo que les estuve explicando acá, improvisando en la clase. Luego tenemos cómo hacemos para definir a las variables, donde acá vemos los tipos de variables, ¿no? La variable entera ocupa 16 bits, la variable de tipo char, 8 bits, la variable de tipo flotante 32 bits y la doble 64 bits, es por eso que pesa el doble, ¿sí? Acá tenemos los rangos en los que se mueven, los valores enteros se mueven entre el menos 32.768 al 32.767, o sea, no pueden poner un entero que sea más chiquito que este o más grande que este otro, ¿sí?
la cajita contenedora más grande de números es justamente los dobles. Los dobles se mueven entre 1.7 exponente 308 y 1.7 exponente 308 positivo, ¿sí? Entonces tenemos muchísimos valores decimales para movernos. Entonces los dobles son muchísimo más grandes tanto para números negativos como para positivos, pero ocupan mucho ancho de bit. Así que nosotros por lo general trabajamos con enteros y flotantes, y en organización de computadoras van a ver bien esto de los rangos numéricos. Bueno, luego acá tenemos la analogía entre el curso de ingreso y cada una de las instrucciones de C, ¿no? El inicio del algoritmo, el principio, el fin del algoritmo es el return. Esto también lo estuvimos haciendo, ¿no? Como cada color se corresponde a lo que vimos en C. Luego, acá viene por ahí algo más interesante, ¿no? Habíamos visto el leer, que es el equivalente al scanf en C, y acá tenemos un ejemplo de cada uno de los leer, como hicimos recién, ¿no? El leer numérico, el leer de carácter y el leer de número con coma, el leer de número real. Y también tienen el leer de la palabra, que lo vamos a ver en la clase que viene, así que si quieren lo ignoran por ahora. Luego, acá tenemos un ejemplo donde aplicamos todo esto, pero de una forma un poquito más tangible, ¿no? Acá tenemos que se pide por consola, no números cualquiera, sino que se pide por consola que se ingrese la edad, que se ingrese la altura, o sea, un número entero, un número real, y que se ingrese el nombre. Para ingresar los nombres, tenemos que utilizar los porcentajes S, que todavía no lo vimos, así que eso tranquilo, lo vemos la clase que viene. Pero por ahora, ingresar números y letras no deberían tener mayores inconvenientes. Y por último, vamos a ir hasta el slide 14. En el slide 14 tienen justamente cómo instalar el codeblock, qué cosas tienen que hacer antes de la siguiente clase. O sea, antes de la siguiente clase me gustaría que hagan los primeros 5 ejercicios del PowerPoint, como para más o menos mantenerse frescos con lo que estuvimos viendo hoy, porque en la clase que viene seguimos viendo nuevos conceptos. Y esto es lo fundamental, ejercicios que tienen que realizar. Vamos al slide número 15. Y acá tenemos 5 ejercicios que pueden realizar con lo que vimos hoy, ¿no? Pedir por pantalla números y sumarlos, ¿sí? Fácil. Printf y scanf de 2 números enteros. Los tienen que sumar, como hacíamos en el curso de ingresos, no lo expliqué, pero es exactamente igual, ¿sí? Definen una tercera variable que es la suma y suman y guardan ese valor. Listo. Después pedir 2 números por pantalla y dividirlos y mostrar el resultado. Ejercicio número 3. Pedir por pantalla nombre, apellido, altura y género y mostrarlos por pantalla. Donde nombre todavía no lo saben hacer, así que esto si quieren no lo hagan. Si lo quieren hacer lo hacen porque está explicado en el material, pero yo no lo expliqué todavía en el vivo, así que si quieren no muestren el nombre, pero sí todo lo otro, ¿sí? Nombre y apellido no, porque son palabras, pero sí todo lo que sean números y letras. Bien. Luego el ejercicio 4, que definan 2 variables enteras, una variable entera 1, una variable entera 2, A y B, y que muestren por pantalla esto que está acá. O sea, acá no tienen que hacer nada, simplemente tienen que ejecutar estos printf y tienen que ver cuál es el resultado. Ahora lo explico un poquito mejor. Y el ejercicio 5 es que muestren el resultado de esto, ¿sí? Mostrar por pantalla el resultado de esto. ¿A dónde quiero ir con esto? Esto no lo expliqué recién, por ende me podrían decir que no hay que hacerlo porque no lo vimos, pero sí lo vieron en el curso de ingreso y ahora les voy a hacer simplemente un recordatorio. ¿Qué quería decir igual igual? ¿Se acuerdan qué era el igual igual? Cuando vimos la cartilla de pseudocódigo, ¿qué era poner igual igual? Pensemos solamente en el curso de ingreso. Efectivamente, como bien dijeron muchos, igual igual es una comparación. Entonces, 3 igual igual a 5 en el curso de ingreso, ¿qué nos daba? Si en el curso de ingreso poníamos 3 igual igual a 5, ¿qué obteníamos? Falso. Efectivamente obteníamos falso. Bueno, quiero que prueben eso en C para que vean que no les da falso, pero les da algo, ¿sí? Les va a dar 0. El 0 es el equivalente a falso en C. No existe el falso y el verdadero en C, pero sí existe el 0 y el 1, que se utilizan para las comparaciones lógicas que utilizábamos en el curso de ingreso. En el segundo, por ejemplo, si ponemos, ¿qué era esto? Menor o igual a 5. ¿Qué nos da este resultado?
3 menor o igual a 5, ¿qué da? 1. Eso es verdadero. Como el verdadero no existe, nos da 1. Perfecto, creo que ya lo entendieron. Y luego acá tenemos el doble ampersand. El doble ampersand es el equivalente al AND o al I. O sea, la comparación lógica I. ¿Sí? Eso es el doble ampersand. Y la doble barra vertical que tenemos acá, la doble barra vertical también ya la vieron, es lo que es el OR o el O. ¿Sí? Es la comparación por medio del O. Recuerden las tablas de verdad que vimos en el curso de ingreso. Entonces, esto no lo expliqué porque ya lo vieron, pero sí cambió un poquito la sintaxis. Esto es el O, la doble barra vertical es el O, el doble ampersand es el I, y el porcentaje, ¿qué es el porcentaje? El porcentaje es el equivalente al mod, ¿sí? Al mod que vimos en el curso de ingreso, al módulo, que nos da 8 módulo 3. Pensando otra vez en el curso de ingreso, 8 módulo 3 que nos da. Efectivamente nos da el resto de la división por 3. Nos da 2, efectivamente. Bueno, estos son los 5 ejercicios que me gustaría que practiquen ustedes antes del viernes que viene, porque el viernes que viene seguimos avanzando en base a todo esto. Bueno, ¿y qué ejercicio quiero que me den para el presente? Es justamente el ejercicio este que está en rojo. O sea, quiero que suban al campus virtual este ejercicio hecho en el Codeblock en el campus virtual. Van a tener tiempo hasta las 14 horas para subirlo, ¿sí? De esa forma les voy a dar el presente hoy, ¿sí? Ese ejercicio, el ejercicio que está en rojo. Bien, bueno, por hoy creo que estamos. Expliqué todo lo que quería explicarles. ¿Sí? No fue mucho, pero basta y sobra para hoy, ¿sí? Se tiene que subir el texto, ¿sí? Sí, pueden hacerlo en texto, copiar y pegar del texto o el archivo. No hay problema. La idea es que ya vayan instalando el Codeblock y que vayan probando estos 5 ejercicios para que los puedan hacer. Al ejercicio lo hacen como quieran, o lo escriben, o le sacan una captura, o esperan 10 minutos que yo subo el PowerPoint, como quieran. Así que bueno, por hoy hemos terminado. Espero que practiquen mucho esto. Esto seguramente les pareció una pavada, les pareció que fui muy lento y que expliqué cosas muy sencillas de cosas que ya sabían. Pero tienen que practicarlas, por más simples que parezcan, porque si no, en serio se les van a hacer un matete con los contenidos. Así que empiecen a practicar desde ahora. Estos 5 ejercicios son re fáciles, pero ya empiecen a hacerlos, ¿sí? Porque es fundamental las horas que ustedes les dedican a la programación. ¿Dónde lo suben? Lo suben al campus en el segmento que les voy a habilitar yo para que suban la tarea. Así que, listo. Profe, le interrumpo de vuelta. ¿Me puede explicar por favor el ejercicio 4 de vuelta? Sí, el ejercicio 4 es simplemente definir dos variables enteras, A y B, 1 y 2, los números asignados, y tienen que mostrar por pantalla el resultado de estas comparaciones. De hecho, tienen que hacer copiar y pegar y ver que funciona nada más. No hay que hacer mucho más que eso. Pero tienen que entender por qué les da ese resultado. Bueno, ahora voy a ver si puedo instalar el Codeblock porque Dale. No pude. Buenísimo. Tienen tiempo para entregar hasta las 14 horas. Ok. En fin. Bueno, terminamos la clase entonces. Espero que hayan aprendido algo que les haya sacado algún tipo de duda. Y nos vemos el viernes que viene. Y estamos en contacto por todos los medios de comunicación. Así que les mando un abrazo, buen fin de semana. Hagan la tarea y que tengan buen inicio de la universidad. Hasta pronto.